Así, otra definición de verificación de diagnóstico de ritmo, estrategia de preocupación, ritmo embólico, tratamiento anticoagulante. Farmacológico, relación manejo de anticoagulación, cierre de la escuela. No sé qué onda. ¿En cierre de escuela vas a hablar algo o no? Siempre Indicaciones. pusiste. Sí. Pero sos un alumno excelente porque lo armaste según el temario. Claro. Muy bien. Soy el único acá, todo el mundo viene y habla lo que quieres. Eso me dijeron. Sí. Fernanda estaba horrorizada, Fernanda Figueroa, Sí. Cairo, Arroyo. 2 palabras y ya terminó la clase. Sí. Fernanda, vos. Hacer. Está. Vamos a poner silencio. ¿Estamos? No. Bueno, creo que estamos todos. Buenas noches o tardes. El tema que me han pedido es al menos largo. Me han pedido que hable de fibrilación auricular, de flutter auricular, de anticoagulación, de cierre de orejuelas, de ablación de fibrilación auricular. Voy a intentar cumplir con lo que me han pedido, haciendo lo posible para que no se duerma. Entonces, la idea es que cuando haya duda, haya pregunta, lo vayamos haciendo interactivo, freno al medio, lo vamos discutiendo. Obviamente no está todo de fibrilación auricular, entonces los tópicos que tengan duda o quieran que discutamos, lo vamos haciendo personalmente. Voy a tener que poner acá a lo mejor. Voy a cambiar. ¿Segura? Sí, 100%. Ahí va. Bueno, ¿qué sabemos de la fibrilación? No, yo le paso, no te preocupes. ¿Qué sabemos de la fibrilación auricular? Que es el trastorno sostenido del ritmo más frecuente. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Es lo que ya todos sabemos. Ausencia de MP, activación auricular irregular con ciclos mayores a 200 milisegundos, sin línea isoeléctrica entre los complejos auriculares, intervalos RR irregulares y la duración mayor a 30 segundos. Ahora con los dispositivos implantables, los Holter implantables y todo eso, el tema de los 30 segundos se está viendo si es real o no es real, pero las últimas guías lo siguen poniendo. El único escenario en que los RR van a ser regulares en una fibrilación auricular es un paciente que tenga bloqueo AV completo. Pregunta de examen. ¿Y qué es lo que sabemos de la fibrilación auricular? Y la prevalencia aumenta con la edad. En la población general es de un 1 a un 2%, y cuanto más viejo se vuelve la persona, más probabilidades tenemos de que tenga fibrilación auricular, al igual que la incidencia de un 0,1 por año por personas en menores de 40 a 1,5 a 2% por persona por año en mayores de 80 años. También sabemos que la fibrilación auricular se asocia a mayor riesgo de ACV, de insuficiencia cardíaca y de mortalidad, como ya vamos a ver. Fíjense la proyección. Mira que ahí. No importa. La proyección de fibrilación auricular proyectada para Estados Unidos, fíjense, en el 2050 va a haber casi 16 millones de personas con fibrilación auricular. Y si vemos el mapa global, en Argentina y Brasil y Chile no estamos tan bien tampoco. Fíjense, entre 700 y 900 mil cada 100.000 personas. Obviamente Norteamérica, Países Bajos son los que más tienen. No se ven los títulos. Esto es la tabla de internaciones por trastorno del ritmo. Fíjense que la fibrilación es la primera causa de internación en cualquier servicio por trastorno del ritmo. Un 34%. Le siguen otras causas
y mucho más raro, taquicardia ventricular, taquisupra o trastorno de la conducción. ¿Eh? Ah, no importa. Pero no van a ver no van a ver los títulos. Un poquito más arriba. Sí. Bueno, yo le voy contando qué dicen los títulos. Y ahora estoy en anda. ¿Cuáles son las consecuencias fisiopatológicas de la fibrilación auricular? Hay consecuencias tromboembólicas, existe un éxtasis sanguíneo y un estado hipercoagulable. El riesgo tromboembólico es igual en las formas paroxísticas y permanentes. Esto ya ha cambiado. Hace mucho sabíamos que las paroxísticas embolizaban un poco menos que las permanentes. Después se dijo que embolizaban lo mismo. Las últimas guías te ponen que vuelven a ser las persistentes o permanentes, embolizan más que las paroxísticas, pero sigue siendo alto el riesgo, o sea que no cambian la indicación si anticoagulamos o no. En los periodos post-fibrilación auricular hay un periodo de aturdimiento auricular hasta que agarra la capacidad contráctil la aurícula, por eso cuando cardiovertimos a un paciente tiene que quedar anticoagulado por al menos 3 semanas a un mes hasta que adquiere la capacidad contráctil. ¿Y cuál es el impacto clínico? Aumenta 4 o 5 veces la incidencia de enfermedad cerebrovascular. Cada 3 minutos se produce una muerte por enfermedad cerebrovascular y el 45% de esos eventos son atribuidos a fibrilación auricular. Y entre los 80 y 90 años, 24 de cada 100 pacientes con fibrilación auricular van a ser víctimas de un evento cerebrovascular. O sea que es una entidad que hay que tener muy en cuenta. Fíjense, esto ya es viejo, pero fíjense pacientes que tienen, que esto ya lo vamos a ver con el CHA2-VASc, cómo aumenta presente y ausente hipertensión arterial, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, para tener eventos tromboembólicos. Con la fibrilación auricular aumenta 4.8, pero si se fijan, después vamos a ver, todos estos criterios son los que sumamos en cualquier criterio de score para ver si vamos a anticoagular o no al paciente. Estudio viejo del Framingham que mostraba que pacientes con fibrilación auricular se mueren más que los que no tienen fibrilación auricular y las mujeres se mueren más que los hombres. Por eso es que en los scores el sexo femenino suma un punto y el masculino no. ¿Cuáles son los resultados relacionados con la fibrilación auricular? Aumento en la mortalidad, aumento en el riesgo de stroke, aumento en la probabilidad de generar disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular cerebral o demencia, depresión, empeoramiento de la calidad de vida y aumento de las hospitalizaciones. ¿Cómo clasificamos la fibrilación auricular? Esto cambió en las guías, esta no, la anterior no, la anterior. La del 2020 cambió. Primer diagnóstico, paciente que no sabíamos que tenía fibrilación auricular, no lo conocíamos, viene, tiene electrocardiograma de fibrilación auricular, primer diagnóstico. Fibrilación auricular paroxística es la que dura menos de 7 días. Hagamos una intervención, que eso también es lo que cambió. Viene un paciente con fibrilación auricular, lo choco, en menos de 7 días que hicimos el diagnóstico, es paroxística. La persistente es si dura más de 7 días y menos de un año. Y la de larga duración es la persistente de más de 12 meses. Cuando decidimos que no vamos a hacer nada con el paciente, que no le vamos a pasar al ritmo sinusal, se llama permanente. Si yo tengo un paciente que lo ve Grecia y ella dice, para mí es una persistente,
y lo deja el paciente 3 años en fibrilación auricular. Me viene a ahí y yo digo, yo te quiero cardiovertir, ya no es más permanente, pasa a ser persistente de larga duración. Es solamente el criterio del médico lo que va a cambiar la denominación de permanente o persistente. Esto es una actualización que salió hace un mes, es un consenso de ablación de fibrilación auricular y lo único que cambia es que acorta más los tiempos, ponen paroxística con menos tiempo, paroxística o persistente de menos tiempo cuando tiene menos de 3 meses. Eso lo que nos va a decir que cuanto menos tiempo tenga el paciente en fibrilación auricular, mayor probabilidad voy a tener yo de pasar los ritmos sinusales y de mantener ese ritmo sinusal una vez que lo logremos. Cuando el paciente está con mucho tiempo, ya vamos a ver los criterios, cuanto más tiempo pasa en fibrilación auricular, menos posibilidad tenemos de pasar los ritmos sinusales y menos posibilidad tenemos de mantener el ritmo sinusal, por más que lo hayamos cardiovertido. Esto también es de las guías de las últimas, publicadas en enero de este año, son del 2023, y cómo es la evolución de la fibrilación auricular de pacientes con alto riesgo, pacientes que van a tener fibrilación auricular paroxística, persistente de larga duración. Acá pusieron la ablación de la fibrilación auricular, y esto es el grupo que nosotros decidimos hacer control de la frecuencia cardíaca. ¿Vamos hasta ahí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener fibrilación auricular? Tenemos factores de riesgo reversibles, cirugía cardíaca, enfermedad valvular, enfermedad coronaria, sleep apnea, alcohol, drogas, hipertiroidismo. Tenemos factores que no son reversibles, como el genotipo, historia familiar, la altura, la edad. Todo esto es lo que vamos a tener que tratar nosotros cuando intentemos hacer un control del ritmo cardíaco. Cuando vamos a estratificar el grupo de pacientes, ustedes fíjense que en todos los slides, en todos los cuadros, ponen los mismos criterios. La edad, bueno, la base blanca la pusieron acá. La altura, el peso, la presión sistólica, diastólica, el tabaquismo, la diabetes, infartos previos. Este es el score de Charles y el score de Chest. Esto lo que nos va a decir es, este paciente tiene más riesgo de tener fibrilación auricular, y si tiene fibrilación auricular tiene más riesgo de eventos no deseados. Todo esto les queda, ¿no? Sí. Cuando planteamos hacer un tratamiento al paciente, esto nos habla de 3 pilares de tratamiento. El primero, y no al azar está primero porque yo creo que es el más importante, es la prevención o la valoración del riesgo de stroke que tiene el paciente. Segundo, es la modificación de los factores de riesgo, que es lo que vimos antes. Y tercero, el manejo de los síntomas, y ahí nos ponen disminuir la carga rítmica, que esto también cambió un poco, porque cuando hacíamos ablaciones nos poníamos muy depresivos cuando seguían con episodios cortos de fibrilación auricular, hasta que vino un luz y dijo, si vos disminuís la carga, por más que no saques toda la fibrilación auricular, el paciente mejora. Entonces, la idea es disminuir la carga, y ahí vamos a ver si hacemos control de ritmo o control de la frecuencia cardíaca. Para prevención del tromboembolismo, con lo que hemos visto, ¿qué se les ocurre que tenemos que buscar? Vamos a hacerlo más dinámico, si no. ¿Algún factor? Score. ¿Qué usan ustedes habitualmente? CHA2DS. Perfecto. El CHA2DS se publicó en el 2011. Antes estaba el score de CHATS, pusieron más variables,
y pusieron el CHA2-VASc. CHA2-VASc, ¿qué es lo que nos está sumando? Insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, la edad mayor a 75 años que suma 2 puntos, la diabetes, el stroke o AIT previo que suma 2 puntos, enfermedad vascular periférica, edad mayor a 65 pero menor a 75 suma 1, y el sexo femenino que suma 1, un total de 9 puntos. Con este score, que es el que usamos todos, ya vamos a ver un par de otros scores, en muchos casos nos quedamos cortos porque hay un montón de variables que no están en este score y nos pueden ser útiles, como la carga de fibrilación auricular, si son persistentes o persistentes de larga duración, si son obesos, si tienen miocardiopatía hipertrófica, si tienen hipertensión o insuficiencia renal con proteinuria, y sobre todo si el tamaño de la aurícula izquierda está muy grande. Cuanto más grande está el tamaño de la aurícula izquierda, más probabilidades tenemos de formar trombo. Acá lo que nos está mostrando, fíjense, el score de CHADS y el score de CHA2-VASc, que es lo mismo, pero esto me interesa ver. Fíjense, el score de Atria, el CHADS y el CHA2-VASc. Están los 3 scores puestos, del 0 al 9 es el CHA2-VASc, el CHADS era hasta el 6 y el Atria era hasta el 15. Lo importante de esto no es que se sepan todos los numeritos, sino que sepan que en el CHA2-VASc, ¿por qué se sigue usando el CHA2-VASc y no se usa el Atria, que tiene muchas más variables? Porque fíjense, un CHA2-VASc de 0, tenemos un 0,04% de posibilidad de cada 100 personas por año de tener un evento no deseado cerebrovascular. En el Atria, con 0,008, eso es lo que nos está diciendo que en pacientes de bajo riesgo el score nos sirve lo mismo. Y para anticoagulación, como le vamos a ver las guías que nos dicen, cada vez anticoagulamos antes. Entonces, si usamos el CHA2-VASc y nos da un CHA2-VASc de 0, nos quedamos tranquilos. ¿A quiénes vamos a anticoagular? De las últimas guías que no ha cambiado. En hombres con CHA2-VASc 2 o más, en mujeres con CHA2-VASc de 3 o más, es 1. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que ya le han quitado valor al sexo femenino en criterio de riesgo. Porque el hombre es 2 o más y la mujer 3 o más. En hombres 1 o más o mujer 2 o más es 2A. O sea que estamos anticoagulando a casi toda la población. Anticoagulantes. ¿Qué saben los anticoagulantes? Tenemos los antiguos y los nuevos. Warfarina y acenocumarón, los nuevos, dabigatran, rivaroxaban, apixaban y endoxaban. Ya tenemos todos acá. Y acá entra la decisión de qué vamos a hacer, qué anticoagulante vamos a tomar. Y va a depender muchísimo también del medio en que nos movamos, la situación económica, las posibilidades de control que tengamos. El problema de los antivitamina K, los viejos anticoagulantes, que tenemos un rango de acción, que es el RIN, muy estrecho, entre 2 y 3, que es lo que tenemos que mantener. Si estamos menos de 2, vamos a tener riesgo de tromboembolia, y si tenemos más de 3, aumenta exponencialmente el riesgo de sangrado. ¿Cuáles son las limitaciones de los anticoagulantes viejos? La respuesta impredecible, la ventana terapéutica estrecha, que hay que hacer monitoreo sistemático de la coagulación, es un comienzo lento y lento desaparición del efecto, por eso cuando empezamos con warfarina o con Sintrom tiene que empezar también con heparina, y cuando lo sacamos tiene que salir antes de un procedimiento 5 o 6 días antes, hay que suspender el anticoagulante y hacer puente con heparina.
Frecuente ajuste de dosis, interacción con alimentos, sobre todo hojas verdes, cítricos, interacciones con fármacos, y hay porcentajes bajitos con resistencia a la warfarina. De los nuevos anticoagulantes, todos estos anticoagulantes se han comparado a no inferioridad con warfarina. El Dabigatran con el Relay, el Apixaban con el Aristóteles, sobre todo, el Rivaroxaban con el Rocket y el Endoxaban con el Engage. ¿Dónde actúan estos fármacos? Sobre el factor 2, el Dabigatran, factor 10 activado, Apixaban, Rivaroxaban y Endoxaban. Esto es para que vean nada más la magnitud de los estudios con la cantidad de pacientes que enrolaron para comparar no inferioridad, no superioridad, no inferioridad con warfarina. Estas son las dosis que utilizamos. Dabigatran de 150 2 veces al día. Acá en Argentina está y en Europa también la dosis 110, en Estados Unidos no está la dosis de 110. ¿Cuándo usamos la dosis de 110? Mayores de 80, cuando usan verapamilo o alto riesgo de sangrado. Rivaroxaban de 20 miligramos una vez por día. Yo tengo sentimientos encontrados con el Rivaroxaban, no me gusta porque ha habido artículos que han demostrado que la vida media del Rivaroxaban no es de 24 horas sino de 18. Y hemos tenido pacientes que tomando el Rivaroxaban han tenido trombo en el tren esofágico. Probablemente no haya sido el de Bayer el que tomaban, pero bueno. El Apixaban de 5 miligramos 2 veces al día, o de 2,5 en mayores de 80, bajo peso o una insuficiencia renal baja. Dabigatran no se da en insuficiencia renal porque la excreción por riñón es del 80%, entonces si uno tiene un toquecito renal, no da Dabigatran, da cualquiera de los otros. Y el Endoxaban también es una sola vez por día, con las mismas limitaciones. No tengo experiencia con Endoxaban. Hasta hace un tiempo no había antídotos, ya hay antídotos, el Idarucizumab para el Dabigatran, y el Andexanet para los 10 activados, para cualquiera de los dos. Ya lo tenemos. Acá en Argentina, en Córdoba, se ha utilizado alguna vez el del Dabigatran. El Andexanet no conozco que lo hayan utilizado. Para hacer una comparación de los antiguos, a favor, que son efectivos, tenemos más de 50 años o casi 50 años utilizando la warfarina, que es un matarratas, y sigue siendo efectivo, es reversible y es muy económico, en contra de lo que dijimos antes, lento inicio de acción, monitoreos, interacciones, y en algunos casos dificultad en la titulación. De los nuevos anticoagulantes, son efectivos, tanto como la warfarina. Los estudios han demostrado que muchos de ellos son superiores y disminuyen el sangrado, pero cuando un estudio no está preparado para decir cuál es mejor y es con criterio de no inferioridad, podemos decir que son tan efectivos como la warfarina. No requieren monitorización de rutina, sí hay que hacer controles de función renal al menos cada 6 meses, sin restricción alimentaria, dosis fija. Antes no tenían antídotos, ahora sí, por más que sea carísimo, el elevado costo de estos fármacos. Hay que hacer control de la función renal y no se puede dar en pacientes ni valvulares, reumáticos, moderados a severos, ni en pacientes que tienen prótesis mecánica. Se hizo un estudio con Dabigatran en dosis alta de 150 cada 12 versus warfarina y tuvieron que frenar antes del estudio por aumento de los eventos no deseados con Dabigatran. Por eso después no se hizo ningún otro estudio más. Y no creo que sea. ¿Cuáles son los problemas de la anticoagulación? Cualquiera de los dos. El sangrado y el abandono. En cuanto al sangrado, el problema, esto si vemos riesgo de sangrado, el score que más usamos es el de Hasbled,
Vemos que tiene hipertensión, alteraciones hepáticas, stroke, sangrado, un rin lábil, adultos, mayores, drogas. Y si vemos el chart, muchos de los factores son los mismos. Entonces, en estos pacientes, cuando tenemos un aumento de riesgo tromboembólico, también vamos a tener un aumento de riesgo hemorrágico. Entonces, uno tiene que poner en la balanza cuál es lo que decide. Y si vemos, fíjense en los estudios más grandes, el sangrado, si bien no hubo diferencia en sangrados mayores, que estamos hablando que necesiten transfusiones o hemorragia intracranial, si bien no hubo diferencia con warfarina, con ninguno de ellos, no es poca el sangrado mayor que tienen, ninguno de ellos. Y el otro problema que tenemos es que muchos pacientes dejan de utilizar el anticoagulante. Fíjense, con dicumarínicos, 17,4% de los pacientes lo dejaron a los 3 meses después de un ictus. Y no es mucho mejor que con el Laviatran, el rivaroxaban y el apixaban. O sea que tiene una tasa de que el paciente deja de utilizarlo por no se sabe la razón. Puede ser económico, puede ser cansancio, puede ser intolerancia, que es importante. Para eso, viste que te metí, también se repercutía, es que me metieron todas las cosas juntas, entonces vamos a hablar todo seguido. Cuando quieren hacer un break, me avisan y frenamos. En pacientes que tenemos contraindicación, ya vamos a ver cuáles son las características, está la opción de cerrar la orejuela izquierda. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Hay distintos tipos de cierre quirúrgico y cierres percutáneos. Vamos a hablar solamente del cierre percutáneo. Cierre quirúrgico, sepan, cuando van a operar a un paciente que tenga fibrilación auricular, díganle al cirujano que cierre la orejuela y ya está. Nunca quieren cerrarla, pero bueno, díganle que le dan unos puntos. ¿Por qué la orejuela? Porque la velocidad de flujo de la orejuela es menor y eso aumenta el riesgo de formación de coágulos. Fíjense, en pacientes con fibrilación auricular no reumática, 12,6% de estos pacientes, estudio viejito, tenían trombo. Y de ese 12,6, el 90% de los trombos estaban localizados en la orejuela izquierda. Entonces, uno dice, bueno, no tengo otra alternativa, le voy a cerrar la orejuela. Estos son los dispositivos Plateau, ya no son del Watchman. Los que se utilizan más ahora en el mercado es el Watchman de Boston y el Amplatzer de St. Jude, que ahora es Abbott. El Watchman fue el primero y el primero que tuvo estudios multicéntricos y randomizados. Fue aprobado en el 2005 en la Unión Europea, lo compró Boston en el 2011 y recién en el 2015 fue aprobado en Estados Unidos por la FDA, así que tuvieron un tiempo para aprobarlo. El segundo, que es el Amplatzer, que es de St. Jude compró a la médica que lo fabricaba, y Abbott compró St. Jude ahora, así que son todos de St. Jude. Estos son los dispositivos, así es como quedan. Una es con un alfajorcito que va dentro de la orejuela y otra tapa por fuera. ¿Y por qué es esto? Fíjense, esto es un corte histológico. Este era el ridge de la pulmonar, circunfleja, y así como queda tapada la orejuela. Este es un modelo canino que le pusieron un cierre con un Watchman. Fíjense a los 30 días cómo está, se ve el Watchman, y a los 45 días ya está endotelizado. Eso es lo que nos permite que en pacientes que tengan contraindicación para anticoagular, se puede dejar sin anticoagulación. Lo preferible es que quede con un mes tomando anticoagulante, pero si no puede, se le da aspirina. Esto es un corte, una autopsia humana con 9 meses posterior a un implante. Fíjense, está totalmente, este es el tornillito del Watchman, totalmente endotelizado. ¿Eh? El dispositivo de cerrar ¿Si lo cubre? Ajá. ¿Sí? Lo cubre. Cuesta, depende de la obra social, pero cuesta mucho. En la clínica pusimos. Sí.
muchas veces piden que el hematólogo haga un certificado que no puede estar anticoagulado el paciente, pero sí, sí lo cura. Fíjense, a ver si anda el videito, les muestro. Esto es una vena pulmonar, esta es la aurícula izquierda, esta es la orejuela. Lo que hacemos es por punción femoral, pasamos una vaina que suele ser de 9 French, hacemos la punción transeptal hasta la aurícula izquierda. Siempre los dibujitos es mucho más fácil de lo que es, ¿no? Se pasa la guía hasta la orejuela, se saca el dilatador, se pone contraste para corroborar, se cambia el sistema y se pasa como si fuese una stent, pero más gordo, con otra guía. Y fíjense, ahí van a pasar, retira todo, deja la vaina dentro de la orejuela y ahí pasa a través de eso, como si fuese una stent, el Amplatzer. En este caso es un Amplatzer. Lo ponen, retiran y se pone después la fajocito acá atrás. Y queda cerrado. Es un caso en vivo que hicimos nosotros. Y después se saca y listo. Hasta que uno saca el tornillito, uno lo puede hacer hasta creo que 4 o 5 veces. Después ya es mucho más difícil acertarle. Estos son los otros dispositivos que hay. El Lariat, que es epicárdico, el Lambre, que es uno chino que está ahora ha entrado mucho acá. Bueno, son todos más o menos parecidos. Guía 2020, cierre de la orejuela en pacientes que tienen prevención de stroke con alto riesgo, que están contraindicación para anticoagulación, 2B. Las últimas guías ya lo pasaron a 2A. ¿A qué le llamamos contraindicación para anticoagulación? Todo lo que sea sangrado mayor que no lo podamos solucionar. El resto no es sangrado mayor. No es contraindicación absoluta, perdón. ¿Vamos? ¿Seguimos? Bien. Pasamos al tercer pilar. Lo de factores de riesgo, ya le voy a mostrar una diapo, no es algo que me guste mucho, pero tienen que estar viendo con... Sí, ahí tenemos una slide más, pero no es a lo que me dedico mucho. Cuando uno tiene que decidir control de ritmo o control de la frecuencia cardíaca, el problema que tuvimos durante mucho tiempo, que hubo un montón de estudios, como el PIAF, el RACE, el STAF, el HOTS, el AFIRM, que compararon control de ritmo versus control de la frecuencia cardíaca en la era preablación. ¿Y qué es lo que demostraron estos estudios? Que no hay diferencia en mortalidad, no hay diferencia en la mejoría clínica, estado funcional, más ingresos, pacientes ingresaban más en los que se decidió la estrategia control del ritmo versus los que se hacían control de la frecuencia, y había mejor relación costo-efectividad en control de frecuencia. Entonces uno dijo, ¿para qué voy a mantener el paciente en ritmo sinusal? Entonces uno empieza a ver cuáles son las consideraciones en todos esos estudios viejos que habíamos visto, que no estaban representados todos los pacientes. La mayoría de estos pacientes que ingresaron a estos estudios eran mayores a 65 años, no había pacientes jóvenes, pocas fibrilaciones auriculares solitarias, pocos pacientes muy sintomáticos, porque los que tenían muchos síntomas se switchaban a control del ritmo. Lo que le decía, pacientes mayores, y la tasa de éxito para mantener el ritmo sinusal fue muy bajita. En todos los estudios, seguramente cuando los leen o le han explicado, son por intención de tratar. Un arma en grupo y otro grupo y es por intención de tratar. Yo tengo intención de que esté en ritmo sinusal. Si no lo logro, pero vos estás en este grupo, por más que esté en fibrilación auricular. Todos estos son por intención de tratar.
Entonces, las estrategias de anticoagulación fueron muy erráticas. Los pacientes que estaban en control del ritmo, que creían que estaban en el ritmo sinusal, se les sacaba la anticoagulación en un gran porcentaje de pacientes, entonces hubo más tasas de ictus en este grupo. Y, como le digo, esto por intención de tratar, paciente en el grupo de control del ritmo, NFA y viceversa. Entonces, la pregunta es, ¿el ritmo sinusal es perjudicial o los métodos que se utilizaron para mantenerlo fueron ineficaces y en algunos casos hasta peligrosos? Esto es del grupo de investigadores de la FIRM, fíjense la fecha, que pusieron que si hubiese un método efectivo para mantener el ritmo sinusal con pocos efectos no deseados, podría llegar a ser beneficioso. Y ahí veremos qué otra opción tenemos. Pero lo que tenemos que tener en claro, que cuando tenemos un paciente en fibrilación auricular, lo que tenemos que hacer es individualizar. ¿Qué vamos a hacer? Intentamos ritmo sinusal, lo dejamos en fibrilación auricular. Y en esto es una tablita linda de la última guía. Mucho también ahora se le da valor a la decisión del paciente, qué es lo que quiere hacer, pero si nos fijamos en esto, ¿en quién vamos a querer control del ritmo? En pacientes más jóvenes, con fibrilaciones auriculares más cortas, que tengan más síntomas, que no se le pueda controlar muy bien la frecuencia cardíaca, que tengan la aurícula izquierda lo más chico posible. En pacientes que tengan disfunción ventricular se van a beneficiar mucho del ritmo sinusal, y los que tengan insuficiencia mitral sobre todo. El otro riesgo tenemos, el otro grupo podemos plantearnos dejarlo en fibrilación auricular con buen control de frecuencia cardíaca y una buena anticoagulación. Y ya pasamos a control de frecuencia cardíaca. Para el control de frecuencia cardíaca hay dos grupos. El control estricto de la frecuencia cardíaca, que esto del grupo AFEM, que es lo que hacíamos antes, es mantener entre 60 y 80 latidos por minuto en reposo y que no suba más de 110 latidos en un test de caminata. Esto publicado en New England también en el 2010, se vio que el control laxo de la frecuencia cardíaca, menos de 110 en reposo, tenía el mismo resultado que el grupo estricto. La única consideración para hacer un control estricto de la frecuencia cardíaca en fibrilación auricular es isquémicos e insuficiencia cardíaca, en que lo tenemos que tener con frecuencia cardíaca más bajita. En el resto, no hace falta llenarlo de fármacos al paciente, podemos ser un poco más laxos. Esto está horrible, pero como está bien, y no está tan mal. Si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, la primera línea es beta bloqueantes, verapamilo o diltiazem. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, beta bloqueantes. Si el paciente tiene asma, verapamilo o diltiazem. Si el paciente tiene una fibrilación auricular preexcitada, ablación. No hay duda. Si no logramos controlar la frecuencia cardíaca, segundo escalón, se agrega, podemos asociar fármacos o agregar la digoxina. La digoxina también es como un péndulo, tuvo una época que era fantástica, después la mataron y ahora está en el medio. Yo, en pacientes que no logro controlar con beta bloqueantes, le pongo digoxina también. En pacientes, bueno, la miodarona para control de la frecuencia cardíaca, no para revertir el ritmo sinusal, es 2B. En pacientes con insuficiencia cardíaca que no le podemos controlar y todo, se le puede poner amiodarona, por más que en nuestra conciencia esté muy mal. Pero en la guía esto lo nombra. Resumen, si el paciente está, esto ya lo han visto en todos lados,
cualquier arritmia que tenga, si está inestable hemodinámicamente, va a cardioversión. Si el paciente no está hemodinámicamente inestable y no tiene insuficiencia cardíaca, beta bloqueante, verapamil, Vitasen, tipo 1, digoxina le agregamos 2A, amidarona 2B. Si está descompensado, está muy húmedo el paciente y lo tenemos que controlar la frecuencia cardíaca, acá pusieron la amidarona, yo pondría la digoxina antes. Pero bueno, esto es lo que dicen las guías. Y para control a largo plazo, baja fracción de eyección beta bloqueantes y si no le agregan digoxina, buena función ventricular, beta bloqueantes, diltiazem verapamilo y si no le agregan la digoxina. ¿Estamos? Para revertir arritmia sinusal, paciente que tiene fibrilación auricular, no está inestable hemodinámicamente, la fibrilación auricular tenemos una ventana de 48 horas. Teóricamente, dentro de las 48 horas, si estamos seguros que el paciente inició los síntomas y viene a la guardia dentro de las 48 horas, la probabilidad de que haya formado coágulos es bajísima. Entonces, estamos habilitados por las guías a intentar una reversión. Si tenemos la posibilidad de hacer un transesofágico, mucho mejor, ¿no? Pero este es un estudio que se hizo hace muchísimos años de propafenona versus amidarona para revertir arritmia sinusal. La tasa de reversión fue igual, pero lo que tiene la propafenona, que son los 600 miligramos bioral, es que el tiempo de reversión es mucho más rápido con propafenona que con amidarona. Por eso es que se le insiste mucho que por guardia o el paciente esté en la casa, tome la propafenona y después vaya a la guardia y lo vemos. Eso sí fue significativo. Y esto es con los distintos fármacos. Fíjense, a las 6 horas, propafenona, le sigue la amidarona, la quinidina ya no la usamos nunca, pero siempre se mantienen ahí. El Bendacalán es fantástico. Estuvo acá en Argentina, creo que ya no está más. Lo tenía la gente ligua, se lo habían dado para un estudio. La tasa de reversión a ritmo sinusal con el Bernacalán es en 15 minutos con una tasa altísima. Fíjense la diferencia de amidarona con Bernacalán. Revierte mucho más rápido, alargando los periodos refractarios en las aurículas, sin afectar ventrículos, sin nada. El problema del Bernacalán es inviable para nosotros económicamente, por eso es que no ha entrado en el mercado argentino. Pero si tienen un fármaco para revertir el Bernacalán. Esto se los puse para dejárselo cómo van las dosis, que ya todos las saben. ¿Qué hacemos en pacientes con fibrilación auricular compensada hemodinámicamente? Función ventricular normal, fíjense que acá no ponen, porque esto lo están poniendo en guardia. Por eso no ponen ni la propafenona ni la flecainida. Ponen la amidarona y el butilide, que no lo tenemos, y la procainamida, que tampoco la tenemos. Baja fracción de eyección, la única posibilidad es la amidarona. Y esto, fíjense, si ocurre fuera del hospital, flecainida y propafenona. Me van frenando cualquier cosa, ¿eh? Yo estoy embalado. Mantenimiento de ritmo sinusal. Dos opciones: fármacos antiarrítmicos o ablación por radiofrecuencia. Fármacos antiarrítmicos. Este es un listado de todos los fármacos antiarrítmicos que tenemos. Son muchísimos. Si se fijan, la fecha, 1918, 1962, 76 la propafenona, 75 la flecainida, 67 la amidarona. El problema de estos fármacos es que la isopiramida no la tenemos, el dofetilide tampoco, el ibutilide tampoco, la tronidad tampoco y la quinidina no se usa más. Entonces,
Y bueno, el Bernacalán tampoco lo tenemos acá, ¿no? Pero, o sea que nos hemos quedado con propafenona, flecainida, sotalol, que lo usamos poco, pero es un buen antiarrítmico, sobre todo para ventriculares, y amiodarona. Tenemos poco arsenal para mantener el ritmo sinusal con fármacos. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Buena función ventricular, no ha tenido infarto, no ha tenido nada, flecainida o propafenona. La primera opción, dijimos que no tenemos ni dofetilina ni noradona. Segundo escalón, amiodarona. Tercer escalón, el sotalol. Si el paciente tuvo cualquier alteración cardíaca, insuficiencia cardíaca, infarto previo, lo único que podemos usar es amiodarona y está contraindicada la flecainida y propafenona. Esto de la contraindicación de flecainida y propafenona viene de hace muchísimos años del estudio CAST. El estudio CAST es el que comparó, se intentó limpiar de extrasístoles ventriculares y taquicardia ventriculares cortita en pacientes post-infarto, en pacientes isquémicos. Y hubo que frenar antes del estudio por aumento de mortalidad en pacientes que tomaban flecainida. Desde ese momento se trasladó a todas las miocardiopatías suspender flecainida, fármacos 1C, flecainida y propafenona. Y en baja fracción de eyección con descompensación tampoco tenemos, así que tenemos que usar amiodarona. Es lo mismo si tiene fibrilación auricular para mantener el ritmo sinusal. Fibrilación auricular, elección del paciente, ablación como primera línea sin haber probado nunca un fármaco o fármacos. Si fallan los fármacos, ablación es clase 1. En pacientes con, fíjense, en todos ya va entrando la ablación por radiofrecuencia y si vemos en este cuadro, teóricamente hay que compartir la decisión. Uno cuando habla con el paciente le dice que puede elegir un poco, pero uno siempre lo dirige. Si no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene nada, flecainida propafenona o ablación, ya pasó a ser clase 1, antes era 2A, las guías anteriores, como primera línea de terapia. Si no, pasan al sotalol. Fíjense que en pacientes sin cardiopatía, la ablación está muy por encima que la miodarona. Y eso me cuesta, a mí la amiodarona me encanta. Uno tiene duda de lo que es y le pone amiodarona y funciona. Para ventriculares, para supra, para todo. El problema de la amiodarona es que tenemos un 30% de probabilidades de efectos no deseados, sobre todo a nivel tiroideo, a nivel renal, córnea, piel, pulmón. Entonces, uno tiene que controlarse un poquito con eso. Las indicaciones, no voy a volver, es lo mismo que vimos en la diapo anterior. Y esto es la fibrilación auricular vista desde el punto de vista de los electrofisiólogos. Esto es lo que ven los clínicos. Nosotros cuando vemos la fibrilación auricular, vemos paroxística, ¿qué es lo que vemos? Que tiene un origen focal la fibrilación auricular, tanto como desencadenante como de mantenimiento. Cuando ya pasa a ser persistente, el origen sigue siendo focal, pero el mantenimiento es difuso. Por eso es que la tasa de éxito en una ablación de una fibrilación auricular paroxística es muchísimo mayor que una persistente y muchísimo mayor que una persistente de larga duración o una permanente, que el sustrato de mantenimiento es muy difuso con muchos rotores a nivel de la aurícula. ¿Y qué es lo que tenemos cuando tenemos una fibrilación auricular que va pasando en el tiempo? Tenemos un remodelado eléctrico con acortamiento de los periodos refractarios y enlentecimiento de la conducción, y un remodelado mecánico con aumento de la masa y aumento de la fibrosis, que es lo que hace que se perpetúe la fibrilación auricular. Fíjense en el corte histológico, una FA paroxística, miocardio auricular, cuando tenemos una permanente, fíjense las áreas de fibrosis alrededor de los miocitos. Eso genera microentradas y hace que se perpetúe la fibrilación auricular. Entonces, ¿qué es lo que dijimos
de la fibrilación auricular, sobre todo paroxística y persistente de corta duración, que son origen focal y sabemos que tienen una íntima relación con el antro de las venas pulmonares en cuanto a desencadenante y mantenimiento, pero puede haber otros focos de origen como la vena cava superior, el ligamento Barrett o el seno coronario. Esto es un estudio que lo hizo el doctor Haixaguer en el 98, pacientes con fibrilaciones auriculares, que puso un catéter en la vena pulmonar y vio cómo con este catéter se originaba la fibrilación auricular. Entonces dijo, bueno, debe pasar algo. Fue en varias fibrilaciones auriculares, ¿no? Que los triggers deben estar alrededor de las venas pulmonares. ¿Y cuáles son esos triggers? Si se fijan, esto es un corte macroscópico, esto es una vena pulmonar, esto es la aurícula. Los tejidos miocárdicos que se meten dentro de la vena pulmonar para anclarla, se ha visto que a ese nivel se originan los latidos que provocan la fibrilación auricular. Por eso es que es a donde vamos a apuntar. Y esta es la que te había dicho que iba a poner. Pero antes de hacer cualquier ablación, cualquier procedimiento, tenemos que optimizar los factores de riesgo. De nada me sirve intentar una ablación en un paciente obeso con apnea del sueño que no cumple la dieta, porque sé que lo voy a ablacionar, va a salir bien del procedimiento y va a volver a tener fibrilación auricular en un mes. Entonces, optimizar la insuficiencia cardíaca, aumentar la actividad física, control de la tensión arterial, control estricto de la diabetes con la hemoglobina glicosilada, suspender el tabaco, el peso, el alcohol y controlar el sleep apnea. El único que voy a hablar de factores de riesgo. Que es un montón, para mí un montón. Cuando vamos a hacer ablación por radiofrecuencia, ahora hay un montón de sistemas para hacer ablación por radiofrecuencia. Está la crioablación, está la ablación por radiofrecuencia, está la fulguración. Hay un montón. Yo voy a hablar de la ablación por radiofrecuencia con sistema de mapeo, que es lo que se utiliza en Argentina, en Córdoba, todos los centros tenemos el mismo aparato. ¿Qué es lo que hacemos con sistema de mapeo? ¿En qué centro están? ¿De qué centro son? San Roque. Van a empezar a hacer ahora con Martínez, mapeo. ¿Eh? Van a empezar ahora, están negociando un ensayo nuevo. ¿De ustedes? ¿De dónde? De la clínica del norte. Del norte. Bueno, Velarde hace con el Tarto. ¿Eh? Bueno, el Allende está con Jorge, Andrés y Serra, tienen el Insight. ¿Allende también? Sí. A todo el resto de Allende. Tienen el Insight, el Precision. Bueno, no tenés nada. Este es el sistema que está en todos lados, que es el Insight, que lo que nos permite hacer reconstrucción tridimensional de cualquier cavidad que queramos y nos permite integrar imágenes de tomografía o de resonancia magnética al sistema de mapeo. Esto es una aurícula, esta es la orejuela, vena pulmonar superior derecha, superior izquierda, inferior izquierda. Y esto es con una integración con una resonancia magnética, lo blanquito es la resonancia magnética, es lo que nos permite tener una mayor precisión anatómica. La verdad es que esto lo hacemos antes, ahora ya ponemos la imagen de la resonancia al lado, porque si no perdemos mucho tiempo, pero como dibujito queda lindo. Y lo que hacemos, como vimos que la fibrilación auricular, tanto paroxística como persistente, los orígenes son en las venas pulmonares, lo que queremos hacer es aislar eléctricamente las venas pulmonares. Entonces, esto es el anillo mitral, orejuela, vena pulmonar superior derecha e izquierda, inferior izquierda, superior derecha, inferior derecha. Los puntitos rojos son los puntos de lesión de aplicación de radiofrecuencia
Este es el catéter circular con el que vemos la actividad dentro de la vena, y cuando desaparece la actividad dentro de la vena es cuando decimos estas venas están aisladas. Es lo que nos gusta ver a nosotros. Esto, fíjense, catéter puesto dentro de la vena, fibrilado, y el evento de superficie en ritmo sinusal. O que el paciente estaba en fibrilación auricular y aplicando pasa a ritmo sinusal. Fíjense, tac, tac. ¿Hay dudas con esto? ¿A quiénes vamos a ser más proactivos a hacer ablación? Fibrilaciones auriculares recurrentes, paroxísticas o persistentes que no lleven tanto tiempo. Pacientes sintomáticos, vamos a querer hacerlo con más ganas. Corazón estructuralmente sano es lo que preferimos, pero pacientes con insuficiencia cardíaca se ha demostrado que no solo disminuye la calidad, mejora la calidad de vida, sino disminuye la mortalidad. En pacientes con aurícula izquierda no muy dilatada, no puse un valor acá porque el valor va cambiando día a día. Y antes era en centímetros, pero no muy dilatada, que no esté severamente dilatada. Y lo ideal es que no tenga respuesta o mala respuesta al tratamiento médico. Si era un paciente joven con fibrilaciones auriculares, me va a costar muchísimo darle medicación, porque me va a preguntar el paciente, ¿y hasta cuándo tengo que tomarla? Sí, yo le quito la medicación y va a volver a tener fibrilación auricular. ¿En quiénes no indicaría fibrilación auricular de muy larga duración? Pacientes asintomáticos, con alteraciones estructurales avanzadas, insuficiencia cardíaca, estoy hablando de clase funcional muy avanzada, aurículas muy dilatadas, frecuencia cardíaca controlada. Obviamente no nos vamos a meter a la aurícula izquierda si el paciente tiene un trombo, o en pacientes que tengan contraindicación para la anticoagulación. Sí o sí, tenga el CHA2 que tenga el paciente, tiene que quedar anticoagulado por al menos 4 meses. Porque nosotros cuando hacemos las aplicaciones de radiofrecuencia desnudamos el endotelio y eso favorece la producción de trombos, de coágulos a ese nivel. Entonces, hasta que se notariza, tenemos que esperar un tiempito con el paciente anticoagulado. Fibrilación. ¿Seguimos o quieren parar? Se quieren ir rápido, está bueno. Útero auricular es cortito, Incidencia 88 a 100.000 por persona por año. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Más frecuente paciente con insuficiencia cardíaca y con EPOC. Esto es un electro de un paciente con un flutter auricular. El problema cuando vemos esto, ustedes ya son residentes y le llevan un tiempo, ven esto y saben que es un aleteo. Pero para los residentes más chicos, por ahí les puede llegar a costar, entonces ustedes lo que le tienen que decir es abrir el aleteo, abrir la taquicardia y ahí te vas a dar cuenta. Si uno ve esto, no tiene ninguna duda que esto es un aleteo típico. ¿Estamos hasta ahí? Esto es el anillo tricuspidio, seno coronario, vena cava superior, vena cava inferior. El aleteo típico circula en sentido antihorario, en este sentido, por eso vamos a tener las ondas P, ondas F. Con un inicio lento, esto siempre es así, inicio lento y después una caída rápida y subida rápida. Esa es la característica de las ondas de flutter auricular. Cuando entramos dentro de la sala de electrofisiología, nosotros ponemos varios catéteres, uno que va al seno coronario, uno que va alrededor del anillo tricuspidio y el catéter de ablación. Yo le voy a contar un poquito de cómo es la ablación. Esto en la aurícula izquierda, que es la misma proyección que esta. Es como que si acá tuviésemos el catéter circular, el de seno coronario que va acá, acuérdense que el seno coronario discurre
por el surco aurículo-ventricular izquierdo. Entonces lo que vemos es, circula en sentido antihorario, en este catéter va poniendo, fíjense, lo rojito es esto, cómo baja la secuencia de activación y sube por el seno coronario. Uno ve esto y uno dice que es un aleteo típico horario, antihorario. Distinto es este electrocardiograma. ¿Qué lo ven de distinto? Que las montañitas en cara inferior son positivas. ¿Por qué? Porque existe el flúter típico horario que circula alrededor en sentido de... Entonces vamos a ver las ondas P positivas en cara inferior y con el catéter vamos a ver la secuencia al revés. Esto para que vean, después lo agarran, lo leen, cómo se ven el electro en antihorario, que es el típico, o el invertido, positivo o negativo, cómo se ve B1, ABL, B1, siempre, siempre, siempre en el antihorario se va a ver positiva y B6 negativa. Tratamiento. En la situación aguda, igual que la fibrilación auricular. En cuanto a anticoagulación y si está inestable el paciente, obviamente cardioversión eléctrica. Mantenimiento crónico en ritmo sinusal. Ablación por radiofrecuencia es la primera, es clase 1, y si no, los fármacos antiarrítmicos son muy poco eficaces. En flutter auricular no está indicado usar fármacos 1C. ¿Por qué? Porque los fármacos 1C pueden disminuir la velocidad de conducción dentro de la aurícula y en vez de hacer un aleteo 2-1, que es el que vemos habitualmente, que va a 150 latidos por minuto, pasa a ser un aleteo 1-1 y eso sí puede complicar un poquito las cosas al paciente. Fíjense, una vez que está el paciente en sinusal, esto hecho con mapeo, ¿cómo hacemos? Bueno, anillo tricuspidio, estimulando el seno coronario, pasa por acá y por arriba y por abajo el impulso eléctrico. Nosotros, si queremos eliminar cualquier sustrato reentrante, ¿le hablaban del mecanismo de la arritmia? Sí. ¿Tuvieron? ¿Quién le dio el mecanismo? Ah, no importa. Mira la gente que invitamos. Margarita, que lo clavé con mí, con mi clase. Para que exista una reentrada, tenemos que tener una zona de conducción lenta, tenemos que tener zonas de bloqueo. En el caso del aleteo tenemos la cristo terminalis, el seno coronario, la tricúspide. ¿Y por qué quemamos en el istmo carotricúspido? Primero, porque es la zona de conducción lenta, y segundo, porque nos queda muy fácil, porque subimos de la cara, giramos el catéter y hay una zona muy chiquitita para ablacionar. Entonces, lo que hacemos es hacer aplicaciones a nivel del istmo carotricúspido, cosa que la electricidad vaya por allá, pero no baje por acá. Fíjense que acá se corta. Eso es un bloqueo del istmo carotricúspido. ¿Por qué le digo que la ablación es mucho más eficaz que los fármacos? Pues se han hecho muchísimos estudios y entonces se ha demostrado que la ablación es mucho más segura y mucho más exitosa que los fármacos. Mayor eficacia, mayor incidencia de ablación, menos hospitalizaciones y mejor calidad de vida. ¿Cómo vamos a anticoagular el flutter? El flutter, para que es que, claro, se anticoagula igual que la fibrilación auricular. Si bien la tasa de embolización o de formación de un coágulo del flutter es menor que la fibrilación auricular, forman coágulo igual. Entonces van a usar el CHAS-VASc igual que la fibrilación auricular y los mismos criterios. La diferencia es que si a un paciente con flutter auricular
le hago ablación y tiene un chafaz bajo, después del mes que le hice la ablación, puedo suspenderle el anticoagulante. En la fibrilación auricular nos cuesta muchísimo más suspender el anticoagulante y si tiene un chafaz bajito, en la fibrilación auricular se lo suspendemos después de 4 o 6 meses por la endotelización esa que yo les conté en la aurícula izquierda. En este caso no lo necesitamos. Con un mes nos sobra. Esto es lo que les decía. Primer episodio, fíjense, cardioversión, como primer episodio, ¿no? El paciente viene a la guardia, lo cardiovierto o lo ablaciono. 1, la cardioversión, 2A, la ablación. Recurrente, ya pasa a ser la ablación en todo. Y fíjense, el dofetilide no lo tenemos, pero cualquier otro fármaco, la flecainida ya no se usa más. Pero siempre la ablación clase 1. Conclusiones. Bien, con el tiempo. La fibrilación auricular es una entidad compleja y hay que abordarla individualmente en cada paciente. En todo paciente con fibrilación auricular y flutter se debe evaluar la necesidad de anticoagular. Antes decíamos, ¿por qué voy a anticoagular a este paciente? Ahora la pregunta diferente es, ¿por qué no debería anticoagular a este paciente? Cada vez estamos anticoagulando más. En pacientes sin cardiopatía o poca cardiopatía, la reversión abrimos sinusal y el mantenimiento con fármaco 1C es la primera línea. Intenten no usar amiodarona. Las generaciones más jóvenes, voy a decir usamos, como es sumar, usamos menos amiodarona. Van a ver que las personas mayores usan mucho más, pero eso va a ir disminuyendo. La ablación por radiofrecuencia es una estrategia a tener en cuenta en la fibrilación auricular y en la ablación en el flutter auricular no hay ninguna duda que es la estrategia. Y esta misión tomar fotos del grupo ahí haciendo el procedimiento. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Verdad? ¿Vamos sin preguntas? De todo. Podemos hacer preguntas. ¿Y el examen ahora? Claro. Una cosa así, como pensaba, indicaciones del cierre de la ¿Cómo? indicaciones del cierre de la recuenta. Contraindicación. Contraindicación de anticoagulación. 2B, decisión del paciente. Pero la idea es que pacientes con contraindicación absoluta, que son sangrados mayores que no podamos resolver, esa es la indicación actual para cierre de orejuela. Ahora, en todo esto hay mucha presión de la industria, ¿no? Quieren meter cierre de orejuela, quieren meter rivaroxaban, quieren meter apixaban, entonces las guías van cambiando y nos vamos prostituyendo con las empresas, es así. Entonces las indicaciones cada vez son más laxas para todo. Para cierre de orejuela, antes era 2B, ahora es 2A, y probablemente las próximas guías lo pongan en clase 1, no sé. Antes era sí o sí, paciente que no podía por nada en el mundo tomar anticoagulantes, que sangraban, y ahora ya pusieron 2B, decisión del paciente. Pregunta, el paciente joven con FA se lo ablaciona, fracasa la ablación. ¿Se insiste? Sí, siempre. Sí. Sí. ¿Tenemos vía libre con la obra social? Sí. Supongamos que sí. La tasa de éxito, paciente joven, y también mentimos mucho en los porcentajes de éxito también, ¿no? Paciente joven, fibrilación auricular paroxística o persistente de muy corta duración, la tasa de éxito real
sin fármacos es de un 75, 80%, con mucha furia, en un primer procedimiento al año. O sea que cuando pasamos 5 años, ese 75-80 pasa a 60. En un segundo procedimiento te sube un poquito la tasa de éxito, pero te sube un poquito la tasa de éxito a expensas de que ya fracasaste previamente. Entonces va a seguir siendo 75-80. Por más que las guíe y todo el día, no, yo tengo un éxito de un 85-90%, mentira. No existe grupo que tenga un éxito tan alto. Pero si un paciente joven y mi indicación fue decir, sos joven, voy a intentar por todos los medios que no tomes fármaco o porque fracasaste, o porque no lo tolerás, porque sos muy joven, se puede hacer siempre que no tengamos complicaciones. En mi etapa de formación se ha hecho paciente con 4 veces, 5. Acá en Argentina es inviable, pero sí hemos hecho redu 2 veces, 3 en algunos casos. Y no aumenta el riesgo con respecto a la primera. Antes el riesgo aumentaba porque quemamos muy dentro de las venas pulmonares y eso provocaba estrechez, estenosis de venas pulmonares. Entonces había que poner estén en venas pulmonares, eso sí era un lío. Ahora como estamos quemando más por fuera de las venas pulmonares, el riesgo en ese sentido es mucho menos. Paciente joven internada en una sección inflamatoria que hace durante su internación 2 episodios de TEA. Ya con una úlcera moderada, ¿se la puede considerar a la alta como para una ablación? ¿O se nos tiene en cuenta que el contexto? No, yo en esos casos, ¿Qué pasa? una vez que se pasa la situación aguda, el estado inflamatorio, yo empezaría de cero. Sí lo controlaría con Holter, control cercano, a ver si hace fibrilación auricular, pero por ese episodio internado con un evento reversible no lo consideraría. Salvo que se vaya. Si se va fibrilado, Puede que pase, no, puede pasar. yo no lo consideraría. No, esto se refiere y después se vuelve a aparecer como una información digital. ¿El qué? No. Los nuevos estudios refieren que los digitales van a aparecer como mejor opción. Bueno, es lo que yo le decía. Preguntan de la digital que es mejor que la medarona para control. Sí, yo la medarona para control de frecuencia cardíaca no la uso, la verdad, pero salen en las guías. Yo uso mucho el digitálico, uso muchísimo el digitálico. Beta bloqueante digital. El digital para los abuelitos es buenísimo. Para la gente joven no, porque por poco que se mueva va a aumentar la frecuencia, pero en jóvenes que no lo logramos controlar con nada, beta bloqueante más digitálico a mí me ha funcionado mucho. Muy bien. Con control estricto, ver que no se intoxique, pero tan tímido. También.